Bueno, buenos días, ¿cómo amanecen? La última vez que estuve aquí detrás de este micrófono sucedió algo. Cuando iba en el avión me estaba comiendo un sándwich, la mitad del sándwich se fue para mi estómago y la otra mitad a mis pulmones. Entonces pasé con tos todo ese tiempo y cuando escucho la grabación de la enseñanza me da pena porque toso cada 2 minutos. Entonces, cuando venía en el avión para Guatemala, me dijeron, señor, ¿quiere comer algo? Y yo hice así, ni siquiera abrí la boca. Muy alegre de la invitación que estoy recibiendo por estar aquí con ustedes. Siempre que estoy acá me siento en familia. Y bueno, entonces vamos a hablar de un tema que se llama vida en abundancia. ¿Es así? ¿Han estado hablando? ¿El micrófono se puede quitar de acá? Ok. Soy medio inquieto y necesito caminar. Ok, vida en abundancia. Habíamos estado hablando de eso las últimas semanas. Y como hablaba Howard, la vida en abundancia es una vida muy cercana al Señor. Y qué bueno que no confundimos la abundancia que el Señor promete con las cosas que se van a quedar de este lado de la eternidad. Pero estando en la palabra de Dios y queriendo profundizar un poco, puedo ver el pasaje que está en Juan 10:10. Y dice así, leo para todos ustedes en versión Reina Valera 60, porque si la usó Pablo, la uso yo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esas son palabras que aparecen en rojo. Las dice Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese es un verso que repetimos constantemente en el cristianismo. He venido así, el Señor nos da vida y vida en abundancia. Hay que profundizar tal vez un poco en la palabra para saber qué significa y poder entender cuál es la vida en abundancia que el Señor nos promete. Entonces, le quiero pedir a la iglesia, por favor, que hagamos una lectura en conjunto en San Juan capítulo 10 y vamos a leer arrancando del verso 1. Y dice así, dice, de cierto os digo, que es Jesús diciendo con toda certeza, estamos totalmente seguros, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Alguien está hablando Jesús sobre un lugar donde se guardan ovejitas, alguien que intenta entrar que no es el dueño de las ovejas y el pastor. Y nadie entendió nada, ¿verdad? Aquí en versión más actual diría, y ellos no entendieron ni papa. Entonces, dice en el verso 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, yo me imagino que Jesús se les queda viendo a todos que están como pensando en la eternidad del cangrejo y dice, estos tipos no están entendiendo nada. Va de nuevo, voy a explicarles, dice Jesús. Y entonces dice, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya está explicando los versos que están arriba. Entonces, Jesús es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y sigue diciendo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Vamos a dejar ahí. Ok. Necesito por favor que todos nos subamos. ¿Alguna vez vieron esta película Volver al Futuro? ¿Quién estaba? Marty y el doctor se subían en el DeLorean, y viajaban. Entonces hay que cuidar. Les pido por favor que todos nos subamos en el DeLorean y que hagamos un viaje al pasado. Y nos imaginemos que esto sucediendo. Bueno, es mucha gente. Creo que el DeLorean no nos sirve. Nos subimos como en el autobús mágico. Ahí sí cabemos todos y vamos al pasado. Y entonces tenemos a Jesús hablando con alguien, dándole un mensaje que este grupito no está entendiendo. Y Jesús tiene que hacer una explicación. Entonces la pregunta aquí, para poder entender de qué está hablando Jesús en el pasaje, es ¿con quién está hablando Jesús? Así que permítame devolverme un par de capítulos en el libro de Juan para tratar de entender qué está hablando Jesús de la vida en abundancia, qué acontecimientos están pasando cercanos a este evento y nos ayuden a traer hoy a nuestra realidad guatemalteca del siglo XXI qué significa la vida en abundancia. ¿Les parece? Ok, ¿listos para viajar al pasado? Vamos a viajar al pasado y vamos a ver, ahora sí, ya viajamos al pasado. Ok, perfecto, ahí está el pasado. Quiero presentarles dos personas. Esta señorita aparece en Juan capítulo 8. Este señorito aparece en Juan capítulo 9. Este señorote no deja de aparecer en toda la Biblia, en todo lado aparece y se acaba de autoproclamar la puerta del establo, el lugar donde se guardan las ovejas. También se acaba de autoproclamar el pastor de las ovejas. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede en la historia para tratar de entender cuál es el proceso que llevaron estas ovejas y ahora sí traerlo a lo que significa la vida en abundancia. Entonces le pido por favor que vayamos a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, ¿qué sucede? Bueno, Jesús viene del Monte de los Olivos y está enseñándole a la gente. De un momento a otro hay una chica que es sorprendida en adulterio por gente que es experta en la ley. Gente que se encargaba de dictar las reglas y que decía que era lo que le tocaba hacer a cada uno de ellos. Y entonces Jesús, que está enseñando, porque la gente se ponía alrededor de él para que él le enseñara, Jesús llega, está dando su enseñanza y de un momento a otro es interrumpido por un grupo de gente que trae a esta chica. Y entonces escribas y fariseos, que eran líderes de aquel tiempo, le intentan poner una trampa a Jesús. Y toman a esta mujer que es sorprendida en adulterio y la ponen frente a él. Y le dicen, bueno maestro, esta mujer está siendo sorprendida en adulterio, ¿qué con ella? A mí me sorprende que Jesús les habla y no entienden ni papa, pero toda la ley se la saben de lado a lado. Y entonces me imagino, aquí estoy parafraseando el pasaje, Jesús se queda viendo la situación y tenemos a una ovejita. Esta ovejita que está acá. Esta ovejita está sorprendida en adulterio y la ley es muy clara. Ella debe morir. En Levítico 20 lo dice. La misma palabra de Dios, la ley dictaba sentencia de muerte para con ella. Y entonces Jesucristo se queda viendo la situación y se topa de frente a una de esas ovejitas por las que Él vino. Una de esas ovejas que Él decidió venir y rescatar. Una de esas ovejas que probablemente le han hablado toda su vida. Pero como no era el pastor, la ovejita no escuchaba. Pero por primera vez en toda su historia, la oveja está delante de su pastor.
Y entonces le dicen, todos aquellos que celebran la ley, que celebran la condenación, aquellos que están ahí velando por la muerte, le dicen, maestro, ¿y qué hacemos con esta mujer? Y me los imagino con la piedra ya aquí. Ay, ¿con esta qué hacemos? Aquel momento era un momento fúnebre, desastroso. Hoy tal vez les pasamos por encima de esos versículos, pero era un momento de muerte. Estaba a punto de suceder un acto muy violento. Jesucristo vuelve a ver a la gente y recuerda una sola cosa, y es que justo no hay uno solo. Y entonces de un momento a otro, aquel Jesús que querían tomar en una trampa para poderle juzgar, da una respuesta que impacta la vida de todas las personas que están ahí deseando matar a esa mujer. Y la deseaban matar porque la ley lo decía, había algo que los respaldaba en lo que estaban haciendo. Pero se topan de frente a un Cristo que está cuidando su ovejita. Entonces Jesús les recuerda que no hay uno solo que no tenga pecado. Le compartí a Howard ahora temprano que le estaba pegando una repasada a la ley y yo decía, ay Jesús, qué dicha que nací en este tiempo, ya me hubieran lapidado 3 veces a mí. Mínimo ya hubiera estado exiliado afuera, quemado, no sé, algo me hubieran castigado. ¿Qué pasa, Diego? Ya ni siquiera hubieran dicho pecador. Y entonces nos topamos con un Jesús que con lo que dice, las personas que tienen esta afrenta contra ella por haber violado la ley, lo sacro, todo lo sagrado que tenían ellos, dejan caer sus piedras y se marchan. Y entonces tenemos, por primera vez en la vida de esta oveja, frente al pastor, una conversación donde él le dice, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te acuso, vete y no peques más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Jesucristo acaba de hacer algo que no es nada popular. Si me ayudas con la siguiente. Acaba de pasar la ovejita de la oscuridad a la luz. Jesucristo acaba de servir de puerta para que la oveja pasara de un lado al otro. ¿A quién le molestó eso? Bueno, a los que no entienden lo escandalosa que es la gracia. Porque si hay algo claro de la gracia, es que la gracia es incómoda, la gracia es escandalosa, la gracia no es equidad, la gracia no es justicia. Y la gracia va a incomodar. Pero Jesucristo tenía muy claro a qué ovejitas había venido a salvar. Y entonces se despierta una discusión fuerte en medio de las personas que dicen, bueno, Jesús, ¿y usted quién es? Usted está dando testimonio de usted mismo. Jesús empieza a debatir y entonces la enseñanza como tal se convierte en una discusión. Está discutiendo con los fariseos, está discutiendo sobre cuál es el respaldo que tiene él. Y entonces, en el verso 31 del capítulo 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocen la verdad los hará libres. Más adelante, después le dicen, ¿cómo libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús les habla directamente del pecado. Les está hablando de la muerte, de aquello que los tiene presos. Y en el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me hace gracia la comparación que está haciendo Jesús. Dice, yo no les vengo aquí a hablar de libertad, les estoy hablando de la verdadera libertad. Y en su estructura la veo muy similar a cuando dice, yo vengo aquí para que tengan vida en abundancia. Jesús está introduciendo nuevos niveles en los cuales la plenitud de estar cerquita de Él nos puede llevar a tener un cambio rotundo en lo que somos. Y entonces esto se convierte en algo súper escandaloso. Vamos a conocer nuestra siguiente ovejita. Aquí está. No soy muy bueno en Photoshop, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta?
Ok. Esa ovejita está en Juan capítulo 9. La historia continúa. Y entonces la historia viene así. La gente se molestó tanto con Jesús por lo que estaba hablando, y permítanme decirles que se molestó por lo que había hecho, perdonando a esa mujer, y luego entran en esta discusión y que la gente quiera apedrear a Jesús. El último verso del capítulo 8 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, probablemente las que habían traído para tirárselas a la mujer. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Y estamos entonces ahora en el capítulo 9. Y entonces Jesús se topa a un hombre ciego de nacimiento. Y ese hombre ciego de nacimiento está señalado por ser pecador, por el simple hecho de haber nacido ciego. Y es que en Deuteronomio, en los castigos por la desobediencia, hablaba puntualmente de la ceguera. Y entonces le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ya no es un tema si este o sus padres pecaron. Esto se tenía que dar para que el Señor pudiera mostrar sus obras. Estamos en este viaje en el tiempo y quiero contextualizar un par de cosas. Habían milagros de sanidad de ciegos, pero no de ciegos de nacimiento. Eso era un nivel totalmente diferente. Ya la gente podía, habían ciertos milagros, estaban registrados, pero un ciego de nacimiento. Y es por esa razón que la Biblia hace un énfasis ahí, dice, este no es un ciego común y corriente, este es un ciego de nacimiento. Y entonces se topa este ciego de nacimiento que es sinónimo de pecado. Cuando vos ves a un tipo que nace ciego, en aquel tiempo, en nuestro viaje que estamos haciendo hacia el pasado, está diciendo pecó él o pecaron sus papás, pero de que pecaron. Probablemente merezcan todos que nos apedremos. Y es un tema que disfrutaban señalándose los pecados, disfrutaban señalando lo mal que podían vivir, disfrutaban esta parte. Y de un momento a otro, Jesús decide traspasar la ley, porque era un sábado. Acababa de perdonar a una mujer no cumpliendo la ley de una forma muy sutil, y ahora que tiene enfrente a este ciego, dice, vamos a sanarlo. Entonces echa saliva en el suelo, hace una especie de barro, se lo pone en los ojos, lo manda a un estanque a que se lave, y cuando el tipo regresa puede ver. Y eso genera una revolución con la gente que está alrededor. En esta revolución, las personas están inquietas no por la sanidad. Las personas están inquietas porque ¿quién osó hacer un milagro en sábado? Aquí no es un tema de, wow, te sanaste. Imagínense, era un tipo que estaba condenado completamente. Este tipo mendigaba. Aquí no tenían una ley que diga, bueno, si es ciego tiene que tener una rampa especial que pueda usar con bastón. No, aquí ese tipo de personas eran condenadas a mendigar. Y así vivían su vida. Y esa vida no era vida. Y entonces cuando el tipo regresa de lavarse sus ojos y recuperar su vista, el grupo de religiosos que decían guardar la verdad de Dios se encuentran con alguien que fue sanado en sábado. Y la sorpresa no fue la sanación, la sorpresa fue que era sábado. Y entonces le dicen, bueno, ese tipo tiene que ser pecador, ¿cómo va a hacer esto en sábado? Nunca les cruzó entre oreja y oreja una idea que dijeran, no, le está dando la vida a un ciego de nacimiento, algo divino tiene que tener. No, ellos estaban en su afrenta en contra de la gracia, la escandalosa gracia que entonces Jesús le recuerda a sus apóstoles y a la gente que está ahí observando esa escena, que no es un tema de pecado, es un tema de propósito. Esa ovejita que viene de lavarse sus ojos acaba de recibir un milagro terrenal,
pero algo despierta en él su fe. Y entonces empieza en el capítulo 9 de Juan toda una historia en la cual se busca quién es y de dónde viene Jesús, cuál es el origen divino. ¿Es Dios? ¿No es Dios? Sí es Dios, puede ser que sea Dios, es mejor que Thor, es mejor que Iron Man, ¿en cuál ranking de los Avengers está? No sé, estaban tratando de colocar a Jesús en una posición y le preguntan al tipo, quien nos sanó, ¿era pecador o no era pecador? Y dice, si es pecador o no es pecador, yo no sé, lo que sé es que antes yo no veía y ahora veo. Entonces ya se enojan y discuten con él y lo expulsan. Y cuando Jesucristo llega y se presenta nuevamente frente a él, después de eso, le dice, bueno, ¿usted cree? Dice, dígame quién es, yo creo. Y entonces Jesús se presenta y el tipo lo adora y cree en él. Y entonces el pastor que anda buscando sus ovejas vuelve a servir de puerta y ya ahora tenemos 2 ovejas. Eran las matemáticas, 1 más 1, 2, ahí están, las 2 ovejas. Una ovejita del capítulo 8, una ovejita del capítulo 9. Hay más gente que está alrededor de esto que está creyendo. Y es que la realidad despierta entonces una discusión fuerte sobre qué es la gracia y para qué sirve y por qué Jesús está rompiendo nuestros esquemas y tradiciones para traer gente que no es digna y darle cosas que no merecen. Porque la chica merecía la muerte y porque el chico no debía de ser sanado en un sábado. Yo quiero que nos retemos en nuestros pensamientos, en de dónde proviene la vida en abundancia, y que no seamos igual que los fariseos que estaban en aquel tiempo, creyendo tener la vida y creyendo tener la razón, se habían hecho guardianes totalmente desalmados, totalmente lejos de una relación cercana, no estaban siendo claros en lo que significa estar con Dios. Se había presentado, el creador del universo estaba caminando entre ellos, estaba haciendo cosas que nunca antes se habían visto y en ese momento estaban pensando en otra cosa. Estaban revisando cuáles eran los pecados unos de otros y cómo su corazón estaba siendo tan frío, tan alejado, que no les permitía ver que tenían a la vida eterna frente a ellos. ¿Saben qué es lo más triste? Que esta gente decía que veía. Ellos creían tener la verdad, una verdad que Jesucristo les estaba mostrando que era diferente. Y es ahí entonces donde Jesús, después de estos 2 actos que pasan, uno en el capítulo 8, uno en el capítulo 9, arranca a hablar del granero. Y entonces les está hablando a los fariseos y les está hablando a la gente que está ahí. Y dice, de cierto les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, pues es el pastor de las ovejas. Y luego Jesús explica en el verso 7 del capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego dice en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero hablarles a ustedes de este par de ovejas. El ladrón estaba ahí dispuesto a señalarlas. El ladrón estaba ahí diciéndole, sí, señores y señoras, esta ovejita mujer merece la muerte y la vamos a matar ya. Nada más que el que está enseñando que dé el ok y usted empieza tirando la piedra. Pura frente. Y la otra ovejita estaba condenado también, señalado por el pecado de él o por el pecado de sus padres, pero era sinónimo de pecado. Los 2 estaban vivos y al mismo tiempo estaban muertos. La chica estaba a segundos de morir. El chico vivía una vida que ni siquiera se pudiera llamar vida.
Y de un momento a otro se topan con el pastor de las ovejas, que al mismo tiempo es la puerta. Y ese pastor las llama. Y esas ovejas reconocen su voz y lo siguen y cambian su forma de vivir. Y ahora están de nuevo, es como tocar el botón del reset. Tenemos ovejitas en el lado de la luz. Ovejas que pueden entrar y salir, ovejas que van a tener alimento, porque Jesucristo da vida y vida en abundancia. La verdadera vida en abundancia no se da por guardar una serie de preceptos religiosamente. Y con esto no estoy diciendo que no obedezcamos la Biblia, no estoy haciendo apología de pecado. Quiero que se entienda muy bien que lo que les quiero decir es que la vida en abundancia arranca con un entendimiento profundo de la gracia. Cuando yo sé que no soy merecedor de nada, cuando sé que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para decirle al Padre, Padre, merezco la salvación. Aquí está mi carta. El 26 de mayo me levanté temprano y comí los rellenitos que tenía que comer en lugar de agarrar uno de más. Por esto merezco la salvación. Amén. Gracias. Imagínese usted redactándole una carta a Dios diciéndole por qué usted merece la salvación. ¿Qué le podría decir? Señor, he venido al culto temprano durante toda mi vida. Por esto merezco la salvación. Señor, he ayudado a la gente. Señor, es que me sé la palabra. ¿Por qué le podemos decir? No hay absolutamente nada que le podamos decir a nuestro grandioso Dios para poder recibir la vida que Él nos quiere dar. Y entonces la vida en abundancia es una vida que arranca entendiendo que Él es la puerta. Y al mismo tiempo, Él es el pastor. Y como Él es la puerta, ese es el camino que yo debería seguir. Jesucristo en su labor de puerta está ahí abierto para quien decida escuchar, porque Él llama a sus ovejas y las ovejas reconocen su voz. Yo quiero decirle hoy, mi hermana, mi hermano, que es un buen día para reforzar nuestra fe. Es un buen día para recordar que la vida en abundancia arranca con un entendimiento de la gracia. Que hoy usted y yo estamos aquí celebrando que hubo alguien que murió por nosotros cuando no lo merecíamos. Y sé que parecen líneas de un culto evangelístico, pero qué importante es recordárnoslo cada cierto tiempo. Nuestro Señor murió por nosotros aunque no lo merecíamos. Y es muy importante tenerlo enfrente, porque sin importar la circunstancia, sin importar lo que sea que nos pueda pasar, cuando estamos atravesando esa puerta, estamos seguros. Yo no me imagino, dentro de la dinámica social que se veía venir, lo que significa que al tipo que han sanado y que debería ser un momento de celebración íntima, ni siquiera sus papás quisieron contestar la pregunta, y eso lo vemos en Juan 9, para no ser expulsados de la congregación. Y el tipo, cuando la responde, es expulsado de la congregación. ¿Cuál es la abundancia ahí? ¿Cuál es la abundancia de socialmente quedar afuera, marcado por no dar las respuestas que la religión pretende dar? ¿Cuál es la abundancia de sentirme que mis papás sí quedaron adentro porque no quisieron respaldarme, pero yo sí quedé afuera porque yo sí di la respuesta? Porque a veces tendemos a confundir, los seres humanos, abundancia con momentos de alegría plena. Y realmente no es así. La abundancia que estas personas estaban viviendo es la abundancia de que se habían topado cara a cara con la puerta que les iba a cambiar la vida y decidieron atravesarla. Y entonces ese pastor que fue por ellas les da una nueva vida, una vida en abundancia. Para estas personas significa cosas un poquito convulsas. Yo creo que salió ganando un poco más la mujer, puesto que no la mataron, pero queda marcada en la sociedad.
El encuentro con Cristo de ella fue un encuentro que la marcó socialmente. Ella es la adúltera que no logramos matar y aquel es el ciego que no sabe nada de la vida. Esa es la vida en abundancia que les tocó. Son las condiciones terrenales en las que les tocó vivir. La abundancia fue que se encontraron cara a cara con el Maestro y que el tiempo termina aquí y que van a disfrutar de una eternidad con Él sin importar las circunstancias. Esa es la vida en abundancia que nos tiene que caracterizar. Van a haber momentos bellísimos, momentos en los cuales nuestro corazón va a reposar, va a rebosar de alegría, va a llenarse. Y también va a haber momentos en los cuales, como le pasó a este par de personas, van a estar siendo socialmente señalados o van a estar atravesando dificultades o van a estar pasando las cosas que suceden de este lado del tiempo. Pero usted y yo, mi hermana y mi hermano, tenemos una oportunidad, la oportunidad de vivir una vida en abundancia, es la oportunidad de saber que sin importar qué es lo que suceda, hemos atravesado la puerta, una puerta que se llama Cristo y tenemos un pastor que va a dar la vida por nosotros. Y entonces quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que significó para este par de personas toparse de la vida en abundancia. Y es, ¿qué hacía Jesús por sus ovejas? ¿No? Mejoró el Photoshop, ¿verdad? Okay. ¿Qué hacía Jesús por sus ovejas? Bueno, en ambos casos, número uno, lo que quiero decir es que la ley era contraria. Tanto en Juan 8 como en Juan 9 nos topamos a la ley, el acta de los decretos que Pablo escribe en Colosenses. La ley era contraria. La mujer merecía morir y el hombre no debía ser sanado en sábado, ¿no? Lo podemos ver bien clarito, ¿verdad? Ahí está en Juan 8, la mujer sí merecía morir, lo dice Levítico. Y en Juan 9 el hombre no tenía que ser sanado porque la ley dice que en sábado hay que reposar. Entonces, en los dos momentos, Jesucristo en teoría no debía de intervenir, pero Él es el pastor. Y entonces vamos a ver la siguiente reflexión. En ambos casos existía una dualidad entre vida y muerte. Ella moriría por su pecado. Él vivía condenado por su aparente pecado, en una vida que ni siquiera se podía llamar vida. Es ahí donde Jesucristo hace una diferenciación muy clara. Dice, yo vengo para darles vida, vida en abundancia. Después de haber atravesado esa puerta, la vida de estas dos ovejas nunca más volvió a ser la misma. La siguiente dualidad que aparece ahí dice que en ambos casos hubo un choque de gracia. Ella redimida de su pecado, él sanado y convertido. Lo podemos ver como el Señor Jesucristo da un choque de gracia que incomoda al resto, y esa es la vida en abundancia que tiene para todo aquel que quiera estar cerquita de Él. Finalmente, en ambos casos Jesús arriesgó su vida para intervenir. Finaliza Juan capítulo 8 con gente intentando lapidarlo. Finaliza Juan capítulo 10 con gente intentando lapidarlo. A mí vieron eso como me impacta, porque los dos acusados, los dos que estaban siendo señalados, los dos que no merecían la gracia, nadie merece la gracia, los dos que no merecían un milagro, los dos dejan de ser el centro. Ya no me interesas vos, ahora quiero matar al pastor. Pero Jesucristo lo dice muy claro en el capítulo 10. Él es el pastor que da su vida por sus ovejas. Él no es asalariado, Él no es un pastor que no le importan sus ovejas, a Él sí le importan sus ovejas.
Y la vida que reciben las ovejas, la vida en abundancia que reciben las ovejas, es la vida que Jesucristo le da cuando Él pone su pecho delante de las balas. Cuando Él asume un lugar que le correspondía a las otras personas. Entonces Jesucristo entrega su vida y nos da la vida en abundancia. Vean qué interesante esto. Si yo pienso en la misión de Jesucristo y qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando con Él, yo me doy cuenta que estos golpes de gracia al final tuvieron un momento de justicia, porque alguien tenía que pagar, la chica tenía que morir. Y el chico no merecía ser sanado. Y entonces cuando Él en Juan 10 dice que Él es el pastor que pone su vida por sus ovejas, me doy cuenta que lo hizo literalmente. Y entonces la vida que Él puso fue su propia vida, clavándose por nuestros pecados en la cruz, pagando un precio que ni usted ni yo podíamos pagar. La chica merecía la muerte y Jesús la perdona, pero Él paga. Él pagó. El chico no merecía ser sanado un sábado, pero Él decide redimirlo completamente y Él paga. Entonces la vida en abundancia es una vida que fue paga por nosotros. En la evolución de los temas de Juan, me sorprende ver cómo en el capítulo 8 perdona a una chica, en el capítulo 9 llega y sana a este tipo que era ciego de nacimiento, en el capítulo 10 empieza a hablar de que Él va a traer vida y vida en abundancia, y ya en el capítulo 11 podemos ver a Jesús venciendo la muerte como una previa de lo que venía. Yo creo que la vida en abundancia que usted y yo tenemos que abrazar todos los días es esa vida que el Señor nos quiere dar a través de un constante ir y arrepentirnos en la cruz y dejar que Él nos transforme. Es esa vida que Él está diciendo donde Él es la puerta. Bueno, entonces corramos abiertamente a la puerta que puede transformar a las ovejitas. La vida del pastor que está poniéndolo enfrente de aquellos que quieren atacar a sus ovejas. El pastor dio su vida. La vida en abundancia que usted y yo tenemos que vivir hoy es la vida que Jesucristo nos dio al decidir caminar en un madero calladito, ir a la cruz, entregarse, morir y luego resucitar porque Él es el único digno. Cuando usted y yo vivimos todos los días de nuestra vida sabiendo que la vida en abundancia se encuentra cuando corro a la cruz y entregar mi vida para recibir la de Él, las circunstancias pasan a un segundo plano. Porque todo lo que suceda va a ser algo que nos acerque al Señor. Todo lo que suceda va a ser algo que nos lleve constantemente a poder entenderlo, a poder cumplir su plan. Hace un ratito estaba hablando con Howard sobre cómo Pablo, cuando andaba libre, andaba feliz predicando, y cuando estaba en la cárcel, pues él se encontraba gozoso predicando, porque al final de cuentas el centro es estar pegado a Cristo. La vida en abundancia que usted y yo debemos o podemos vivir es cuando de verdad corremos directamente hacia el trono de la gracia y dejamos que esa muerte en cruz nos redima de lo que somos para empezar a hacer lo que Él es. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos? ¿Sí? Ok. Yo les quiero pedir por favor entonces que oremos unos minutitos. Oremos unos minutos
para que la vida en abundancia que el Señor quiere que vivamos, la pueda vivir en nosotros. Que nosotros podamos escuchar su voz, la voz del pastor que nos llama, y poderle atravesar en esa puerta y poder estar en ese lugar donde Él nos va a alimentar y nos va a reposar a pesar de, porque sabemos que en Él hay vida eterna. Oramos. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por ser puerta y gracias por ser pastor. Gracias, Señor, porque en el momento en que nosotros estuvimos siendo dejados de lado, en el momento en que nuestro pecado nos alejó, en el momento en que nuestras condiciones terrenales nos hicieron a un lado, ahí apareciste tú y te presentaste como pastor y nos fuiste a buscar. Gracias, Señor, gracias porque trajiste vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque la ley indica que deberíamos estar muertos. Gracias porque aunque hay un acusador que tiene todas las herramientas para condenarme, tú eres el abogado y tú decidiste poner tu vida por tus ovejas. Gracias, Señor. Señor, te pido por favor para que nunca se nos olvide que tú eres Dios y que dependemos de ti. Y que si queremos vivir una vida en abundancia, tenemos que ser conscientes que no la merecemos. Y que solo a través tuyo y a través de tu palabra es que podemos experimentarla. Señor Jesucristo, te pido por las personas a las cuales debemos de darle testimonio. Te pido por favor por las personas con las cuales nos relacionamos, para que no seamos como los fariseos que están tomando la ley simplemente para señalar, totalmente alejados de tu propósito. Te pido que en nuestro corazón, Dios, podamos reflejar tu amor de pastor y que podamos cumplir tu voluntad aquí en la tierra. Yo te quiero dar muchas gracias, Jesucristo, por haberte tomado el tiempo, porque papanatas como yo tampoco entendían lo que estabas hablando, pero decidiste explicarlo para que hoy podamos vivirlo de forma diferente. Gracias por ser puerta, gracias por ser pastor y gracias por ir más allá de un pastor asalariado, por ser mi pastor, el pastor que entregó la vida por nosotros. Señor, permite por favor que como congregación podamos vivir sumamente agradecidos, podamos vivir cumpliendo tu propósito. En el nombre tuyo, Jesús, gracias. Amén.